Bienvenidos. Hoy vamos a explorar juntos un relato muy particular. Nos llega de un pueblo que no tiene nombre en el texto y se titula El lamento del río y la Llorona. La base que tenemos es un extracto, un fragmento que la verdad pinta una imagen muy vívida de las creencias locales y de la fuerza que tiene una leyenda. Una leyenda que conocemos, claro, pero que aquí, bueno, tiene unos matices muy específicos. Exacto. Una versión muy localizada, podríamos decir. Justo. Y nuestro objetivo hoy es cómo desarmar un poco esta versión, ¿no? Entender sus elementos clave, esa conexión tan fuerte que tiene con el río, que parece ser el centro de todo en este pueblo. Viva y muerte, literalmente. Eso. Y ver cómo esta historia, esta narración, pues, moldea la vida de la gente allí. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en esta tradición oral. Empezamos por el lugar. Dale, el escenario es fundamental. El texto nos lo describe como un pueblo olvidado, dice, escondido entre montañas y manglares. Ya eso te da una idea de aislamiento, ¿no? Totalmente. Ese aislamiento geográfico es clave. En comunidades así, el entorno natural cobra una dimensión mucho más profunda, casi mítica a veces. Claro. Y en el centro de todo está él, un río ancho y oscuro. No es solo agua, es el corazón del pueblo. La gente vive de él, son pescadores humildes, dice el texto. Su vida entera gira en torno al río. El río como proveedor, como camino. Pero, como vamos a ver, también como amenaza. No es solo un recurso. Exacto, ahí está la clave. Esa dualidad. El texto lo marca desde el principio. Por un lado, claro, es la despensa. Sacan bagres, tilapias, camarones. El sustento. Lo que les da de comer cada día. Y hay una creencia central que, la verdad es que es potente. El río guardaba más que peces. Guardaba almas. Qué fuerte eso, ¿no? Guardaba almas. Ya no estamos hablando solo de peligros naturales. Para nada. Y no es un miedo así etéreo. El texto lo hace muy tangible. Habla de pruebas, de cuerpos que encuentran flotando. Y la descripción es brutal. Los encuentran con los ojos abiertos y la boca llena de agua. Y añade, como si hubiesen muerto gritando bajo el agua. Esa imagen es terrible. Un grito ahogado, silencioso pero visible en la muerte. Sugiere una violencia, una muerte que no es natural, ¿no? Algo que ocurre en el agua infligido por el agua o algo que hay en ella. Sí, totalmente. Te pone los pelos de punta. No es solo ahogarse, es ser consumido por algo horrible. Exacto. Y eso conecta con la otra descripción del río, ¿no? Que se lo tragaba todo. Ahí está. Es casi como si tuviera voluntad. Dice que se lleva a redes, canoas, hasta hombres. No hace distinciones. Esa personificación del río como una entidad activa, voraz, es la base perfecta para el miedo. Incluso antes de que aparezca la Llorona como tal, el río ya es temible por sí mismo. Claro. Es el telón de fondo perfecto. Un río que ya es peligroso, que guarda almas, y sobre eso se monta la leyenda específica de la Llorona. Como si ella fuera la voz o la manifestación consciente de esa amenaza que ya está latente en el río. Una amenaza que da y quita. Y esta manifestación, esta Llorona, tiene sus reglas. Reglas que vienen de los que saben, ¿no? Los viejos del pueblo. La sabiduría popular, la tradición oral. Exacto. Hay una advertencia muy clara, una prohibición. Nada de andar en el río después de las campanadas de medianoche. La hora bruja, digamos. Tal cual. Y el motivo es explícito. Porque la Llorona camina entre la neblina. Ahí está. Peligro con nombre, hora y hasta condición climática. La medianoche y la neblina. Son elementos clásicos, ¿no? Momentos y condiciones liminales, de frontera entre mundos. La neblina, sobre todo, que oculta, que transforma lo conocido. Sí, lo vuelve extraño, amenazante. Exacto. Y hablando de ocultar, el texto subraya algo que me parece fascinante sobre cómo se vive a esta Llorona. Es casi toda oído. Dice, literalmente, nadie la había visto claramente. Hay como un velo sobre cómo es ella físicamente. Un misterio visual. Pero, y aquí el gran pero, la experiencia auditiva es total. Dice que todos en el pueblo, sin excepción, han oído aquel lamento agudo
que partía el corazón. Todos. Eso es clave. La experiencia compartida. Y el mensaje siempre el mismo, inconfundible. ¡Ay, mis hijos! Ahí está el arquetipo clásico de La Llorona, claro. La pena, el agua, los hijos perdidos. Pero aquí, en esta versión, está anclada de una forma muy potente al río. Totalmente ligada al río. Y fíjate qué efectivo es eso. El misterio visual, nadie la vio bien, genera más miedo, porque la imaginación rellena los huecos, ¿no? Pero el sonido... El sonido es la prueba. Exacto. El sonido es inescapable, es la certeza auditiva. Ese lamento compartido por todos se vuelve la prueba irrefutable de que existe. El terror entra por el oído. Es una estrategia narrativa, súper potente. La duda visual, la certeza auditiva. Y es justo esta advertencia, tan real por el sonido, la que nos lleva al nudo del relato, ¿no? Al incidente que marca un antes y un después. La transgresión que viene. Eso mismo, 3 pescadores jóvenes. Quizás por, lo típico, ¿no? Jóvenes escépticos, queriendo probar su valentía, dice el texto. El desafío a la autoridad, a la tradición. Un clásico. Deciden romper el tabú. Salen a pescar después de medianoche. Ignoran la advertencia. Y claro, en este tipo de historias, desafiar lo sobrenatural o la sabiduría de los mayores, pues rara vez sale bien. Es una forma de reforzar esas normas. Y las consecuencias llegan rápido. La atmósfera cambia de golpe. El texto describe cómo el entorno se transforma, casi como si respondiera a la provocación. El río estaba sereno, tranquilo, pero de pronto una bruma espesa cubrió todo. Llega un frío que calaba los huesos. El frío sobrenatural. Sí, y hasta la naturaleza parece volverse hostil. Las ramas de los árboles parecían alargarse como manos. Es una preparación sensorial increíble para lo que viene. Es que no es solo miedo psicológico, ¿ves? La leyenda se materializa en el ambiente. El frío, la niebla, las ramas, todo se alinea con la amenaza. La frontera entre lo real y lo sobrenatural se borra. Y ahí, en medio de esa opresión, llega el sonido. Y la progresión es genial. Primero, un murmullo lejano, casi como el viento, susurrando la frase, «mis hijos». Empieza sutil, inquietante. Pero esa sutileza dura poco. Escala. Se convierte en un alarido desgarrador que heló la sangre. El clímax auditivo del terror. Del susurro al grito que paraliza. Te indica que no solo está ahí, sino que se acerca, que los ha detectado. El pánico. Total. El pánico se apodera de ellos. El mayor grita que remen, que vuelvan. Pero ya es tarde. Empieza la interacción física. Ay. Sienten un tirón desde abajo en la red. Una fuerza que no es normal. Dice, como si alguien la jalara con furia. El río, o lo que hay en él, actúa. ¿El río mismo participando o ella desde el río? Uf. Y entonces, la ven, o algo ven. Emerge del agua una figura blanca, empapada. ¿Blanca, fantasmal, empapada del río? La conexión es total. El rostro sigue velado, o sea, mantiene parte del misterio, pero se ven brazos huesudos que se extienden. Y el detalle más macabro, ojos vacíos, pero de ellos salen lágrimas de sangre. ¡Wow! Esa imagen, aunque no sea completa, es potentísima. Mezcla lo fantasmal clásico, el blanco, la figura, con algo visceral, ¿no? Los huesos, la sangre. Sí, muy perturbador. Y el velo sobre el rostro quizás sugiere que ya no tiene identidad, solo es pena y terror. O quizás solo intensifica el horror de no verla del todo. Las lágrimas de sangre son un símbolo muy fuerte de un dolor eterno, antinatural. Y el final es fulminante. El más joven de los 3 cae al agua. ¿O no? Sus compañeros logran sacarlo, pero nada. Ya está rígido, la piel helada, los labios morados. La prueba física definitiva del peligro. El contacto mortal. Y el texto añade un detalle que le da otra vuelta de tuerca. Nadie vio cómo se hundió. No fue como que se resbaló y ya. Sugiere algo más, de repente, invisible, sobrenatural. Esa ambigüedad es clave. Refuerza que ella actúa de formas que no entendemos. No es un ataque normal. Y la descripción del cuerpo, rígido, helado, no es solo ahogamiento.
Parece un contacto que roba la vida, el calor, al instante. Terrible. Y para cerrar la escena, vuelve el sonido. Se oye un último lamento de la figura blanca. Pero esta vez, dice, se confundió con el rugido del río. La fusión final. La Llorona y el río son uno. Su voz es la voz del río. Se sella esa conexión terrible entre la leyenda y el lugar. Es muy potente cómo cierra la escena. Sí, y si lo miras, todos los elementos encajan perfecto. Es un cuento con moraleja claro. Ignoras la advertencia, rompes el tabú, recibes el castigo. La muerte del joven es la validación brutal de la leyenda para todos en el pueblo. Valida todo lo que decían los viejos. Exacto. Pero más allá de la estructura, lo que lo hace tan efectivo son esos detalles sensoriales que mencionabas. El frío, la niebla, el tirón, el lamento que crece. Y esa visión parcial pero icónica de la figura. Construyen un horror muy, muy eficaz. Y consolida esta Llorona del río como una fuerza letal, casi una extensión del propio río devorador. Y las consecuencias de esa noche, bueno, marcan a fuego a la comunidad. El texto es muy claro. Desde aquella noche, ningún pescador del pueblo se atreve a remar después de que oscurece. Ahí está. La leyenda se convierte en ley. Una regla de supervivencia basada en el trauma colectivo. ¿Cambia el comportamiento de todos? Es la función social de la leyenda en acción, ¿no? Clarísimo. Es regulación social pura. El miedo a la Llorona impone un toque de queda en el río. Que bueno, más allá de lo sobrenatural, seguro que también evita accidentes nocturnos reales, ¿no? Seguramente. Pero la leyenda le da una fuerza emocional, cultural, mucho mayor que una simple recomendación de seguridad. Es respeto al misterio, al peligro. Y ese peligro, esa presencia, no se olvida. El recordatorio auditivo sigue ahí. El texto dice que cuando el viento arrastra el eco del río, todavía se oye el mismo grito, ¡ay, mis hijos! No fue algo de una noche y ya. La amenaza sigue latente. El lamento persiste. Es un recordatorio constante. Y fíjate cómo otro elemento natural, el viento, se vuelve el portador del lamento. Integra aún más la leyenda en el día a día, en el sonido del lugar. Y los viejos, que son como los guardianes de esta historia, tienen una explicación para lo que pasa con las víctimas, como el chico que murió. No es solo morir y ya. Hay algo más, ¿verdad? Sí, dicen que cada alma que se lleva la Llorona queda atrapada en las aguas, esperando. El río no solo mata, atrapa. Uf, eso es terrible. Convierte al río en una especie de purgatorio acuático. No hay descanso. Quedas ligado para siempre a ese lugar de angustia. Le da una profundidad al miedo, mucho mayor. No solo pierdes la vida, pierdes el descanso eterno. Exacto. El río reclama y retiene. Es aterrador. Y eso nos lleva a la última creencia que menciona el texto, que quizás es la más inquietante, porque ya es algo que te podría pasar a ti, directamente. A ver. La advertencia de que, en las noches sin luna, si miras el reflejo del río, no verás tu cara, sino la de alguien que ya no está vivo. Wow. Ese detalle del reflejo es escalofriante y psicológicamente brillante. ¿Verdad? Totalmente. Agarra algo cotidiano, mirar tu reflejo, y lo convierte en un posible portal a lo macabro. El río ya no es solo agua, es un espejo al inframundo acuático que supuestamente guarda. Es como si el peligro te pudiera mirar de vuelta desde tu propio reflejo. Exacto. Es una forma de internalizar el miedo. La amenaza no solo está allá afuera, en el río oscuro, puede estar mirándote desde tu propia imagen. Tremendo. Uf, sí. Entonces, haciendo un repaso de lo que hemos visto hoy con este texto, tenemos una Llorona muy, muy específica, ¿no? Ligada a su río, un río que da la vida, pero también la quita y guarda almas. Esa dualidad constante. Vimos cómo la leyenda se apoya mucho en lo auditivo, en ese lamento universal, y en una visión que es parcial, pero aterradora. Y cómo un evento trágico, la muerte del joven, pues cementa su poder. La convierte en ley no escrita. Exacto. Una ley que regula la conducta, que refuerza el respeto a la tradición, a la naturaleza, y la persistencia del lamento, la idea de las almas atrapadas, ese reflejo, mantienen la leyenda viva y su impacto diario. ¿Sí? Y conectando todo eso, la reflexión final que surge de este texto es, bueno, ¿cómo estas historias orales, como esta de este pueblo,
Son mucho más que cuentos de miedo. Van más allá. Mucho más. Son mecanismos culturales complejos. Tejen la relación misma entre la gente y su entorno más poderoso, más ambivalente. El río aquí no es un simple escenario. Es un personaje casi. Es un personaje, una fuerza con la que hay que negociar, con la que hay que tener cuidado. Y la Llorona, con su lamento, con su terror, se vuelve la voz de esa negociación. Es el símbolo del respeto y el temor que el río exige. Esta historia no solo cuenta el miedo, lo construye, lo mantiene vivo y define cómo esa gente convive con el río que les da todo y se lo puede quitar todo.